Hola, te damos la bienvenida a Base de Plantas, un podcast donde creemos que la alimentación y la vida a base de plantas son el camino hacia un mejor mañana. Yo soy Alicia Peñaranda y te estaré acompañando una vez al mes en este viaje que haremos junto a científicos, académicos, profesionales de la salud y muchas otras personas comprometidas con el cuidado del planeta, la salud humana y el bienestar animal. Este espacio es posible gracias a Sanus Foods, alimentando un mejor futuro. Isidoro Hasbún, uno de los científicos colombianos de más renombre en el mundo, un barranquillero, va a estar hoy aquí con nosotros en A Base de Plantas. Es un comprometido, un apasionado de la sostenibilidad, apoya a comunidades en procesos de transformación cultural, medioambientales, de sostenibilidad. Vive en Estados Unidos, en Washington, y desde allá estamos conversando para Colombia y para toda la audiencia hispanohablante que está conectada a Base de Plantas. Isidoro, bienvenido. Hola Alicia, muchas gracias. Vamos a hablar de medio ambiente, de proteína animal, de alimentación a base de plantas, de sostenibilidad, esos temas que sabemos que te apasionan, que has estudiado mucho, de los que te encanta hablar. Y yo soy una preguntona, soy una inquieta por estos temas y pues lo que voy a hacer en este tiempo de este primer episodio de Base de Plantas va a ser preguntarte, conocerte y ayudar a las personas que nos oyen a entender de tu mano y desde tu conocimiento y tu experiencia muchos temas de los que muchos somos completamente ignorantes. Isidoro, un saludo para ti. Cuéntanos cómo estás en este momento, dónde estás viviendo esta pandemia. Bueno, primero que todo, otra vez, muchas gracias por la invitación. Yo estoy basado en Washington, D.C. Yo trabajo para una ONG llamada Amazon Conservation Team, ACT, la cual tiene programas en todo el bioma amazónico, especialmente programas de gran impacto en Colombia, Surinam y Brasil, enfocándose en la Amazonía noroccidental, o sea, esa trifrontera entre Brasil, Perú y Colombia, y la Amazonía nororiental, que es las Guyanas, o sea, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y el norte de Brasil, Amapá. Y pues la ONG tiene su sede en Washington, D.C. y trabajo desde acá en todos esos procesos transnacionales de conservación. Bueno, una introducción muy modesta también la que nos has hecho, porque pues sabemos que muchos de pronto de los que nos están oyendo no lo saben, pero en Colombia muchas personas te reconocen como uno de los científicos colombianos de más renombre, porque has estudiado desde biología, zoología, ciencias políticas, pero entonces queremos hoy sacarte todo ese conocimiento de una forma muy sencilla para que cualquier persona desprevenida que se conecte a este podcast pueda entender temas que a veces son de conversación elevada, como el cambio climático, todos estos asuntos que están ya en la cotidianidad de nuestras conversaciones, pero que muchas veces hablamos desde el desconocimiento. Isidoro, creo que es un tema del que te gusta hablar, nos vas a ayudar a explorarlo un poquito más. Pero antes cuéntanos quién es Isidoro desde cero. Cuéntanos sobre tu vida, tu trayectoria, tus estudios, dónde naciste, todo. Bueno, Alicia, yo soy barranquillero de nacimiento, me crié ahí toda mi vida hasta los 18 años, muy centrado en la biología, la zoología. Yo desde muy joven me encantaban los animales, los ecosistemas, o sea, yo me despertaba y veía desde la ventana la Sierra Nevada, veía la Ciénaga Grande de Santa Marta, muy curioso por esos temas. También al otro lado, no solamente mirando de Barranquilla al este, hacia el río de Magdalena y la Sierra Nevada, pero al oeste también teníamos esas áreas de bosque seco, que el bosque seco, pues mucha gente no sabe, de los bosques más amenazados en el mundo. Queda solamente 0,2 a 0,5% de la extensión del bosque seco tropical original en Colombia y pues en el mundo entero. Entonces es un bosque muy amenazado y en el Atlántico, por ejemplo, tenemos especies emblemáticas como el tití cabreciblanco, que siempre pues me ha interesado mucho esa especie y pues muy curioso sobre los animales y poquito a poco pues fui adentrándome en la biología, la conservación, la ecología y cada vez entendí que para proteger a las especies animales, los ecosistemas, como los mangles de la Sierra Nevada,
y los mangles de la Ciénaga Grande, perdón, y los bosques de la Sierra Nevada, pues tenemos que concientizarnos nosotros mismos, los seres humanos. Es un tema del ser humano. O sea, al no utilizar ciertos productos, al desarrollar políticas públicas sostenibles, al ser más conscientes todos podemos tener un mayor impacto sistémico para estas áreas naturales y por ende conservar las especies que tanto y los ecosistemas que tanto me encantaban. Entonces, poquito a poco fui adentrándome al tema social, teniendo en cuenta que el ser humano no está separado de la naturaleza. Yo estudié bajo mi pregrado, pues pude tener el honor de estudiar bajo Elinor Ostrom, que fue la primera mujer Nobel de Economía. Recientemente Esther Duflo fue la segunda, pero por casi 10 años Elinor Ostrom fue la única y primera mujer Nobel de Economía, pero que a la misma vez ella no es economista, ella es politóloga. Entonces fue una académica que cambió mucho el tema de cómo entendemos el rol central de los bienes comunes y de las comunidades en la conservación de estos bienes comunes como el agua, los bosques, los peces, los recursos naturales que son bienes comunes y que todos tenemos un rol para proteger y pues desde ese momento pues me adentré mucho más al aspecto social. Isidoro, pero estos temas de la conservación de bienes comunes, como lo dices, de esa forma tan clara y tan, digamos, que conecta tanto y la conciencia ambiental, se está volviendo un tema cada vez más frecuente, afortunadamente, no solamente en debates académicos, sino también sociales. Pero quiero ir más allá y es como un niño que nace en Barranquilla, ¿qué pasa en ti para que empiece a despertarte interés la naturaleza, los bosques, los animales? Y para que incluso te empiecen a llamar niño genio, porque seguramente veías cosas que los niños a tu edad no veían, no vivían y no querían hacer. ¿Qué te llevó a ese amor tan grande por la naturaleza? Pues es una buena pregunta, en verdad. Bueno, no sé si el niño genio me causa un poco de gracia, en verdad. No me considero un niño genio. Yo creo que, primero que todo, Barranquilla es una ciudad de bosque tropical por excelencia. O sea, está en un bosque de manglar, ¿verdad? Es la ciudad, por ejemplo, que mucha gente en Colombia no tiene en cuenta, la ciudad de más de 1 millón de habitantes con más cercanía a un parque nacional natural que es el Biaparque Isla de Salamanca. O sea, no hay ciudad con más de 1 millón de habitantes tan cercana a un parque nacional y un parque que no solamente está declarado como zona Ramsar, que son manglares de importancia internacional y también biosfera por la UNESCO, reserva de la biosfera, ¿verdad? Entonces es un área de extrema importancia y yo creo que en verdad es el amor por la tierra de uno, desde siempre muy interesado en la tierra mía, o sea, de dónde la historia me encanta, apasionado de la historia también. Y al fin y al cabo es que todo es muy transversal, la historia natural y la historia social están muy conectadas, especialmente en áreas como la nuestra del mundo, donde la geografía marca mucho los procesos sociales e históricos. Entonces, no sé qué fue lo que me adentró, pero muy curioso sobre todos estos temas. Pero claro, además de gustarte, disfrutarte, disfrutar verlos, asomarte en la ventana y ver esos picos de la Sierra Nevada que dices y disfrutarlo tanto, ¿qué te llevó luego a tomar la decisión de elegir esa carrera, pues como tu carrera de vida profesional y ahora seguirlo estudiando, seguirlo trabajando y seguir sobre todo compartiendo conocimiento de estos temas? Porque claro, como un niño disfruta también la naturaleza, la biodiversidad y hace parte como también de verlo como momentos de diversión, pero ¿qué te lleva a ti a hacerlo parte como formal de tu desarrollo profesional y humano? Yo pues fui voluntario del zoológico en mi adolescencia. Yo creo que el potencial que tiene Colombia y no solamente la región Caribe, yo creo que Colombia es una potencia mundial en temas de biodiversidad, en temas de verdes, ¿verdad? Y esa potencialidad ya se había analizado y estudiado. Yo por suerte entré en un momento muy interesante para los temas verdes, pero sí es como yo creo que Colombia como tal tiene un gran potencial
de ser potencia verde en el mundo, no solamente por ser el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo. O sea, no hay lugar en la Tierra con tantas especies en un lugar como Colombia. O sea, obviamente Brasil, que es casi 10 veces más grande que Colombia, tiene más especies, pero imagínense, después de Brasil viene Colombia en números de especies. Entonces, desde siempre muy consciente de eso y lo mucho que de donde uno viene puede dar en estos temas. Qué lindo eso de que donde uno viene puede dar, pero yo creo también que lo que uno quiere, entre más lo conoce, más lo quiere y más lo valora. Y los colombianos sabemos que Colombia es un país rico en biodiversidad, pero si tú tuvieras al frente, digamos, a un gobernante o a un educador, ¿qué le dirías para que en realidad los colombianos valoremos más la biodiversidad? Porque sabemos, tenemos información como esta, pero tenemos que salir a ver otro tipo de interacciones ecológicas para valorar la nuestra, o tenemos que estudiarlo como en tu caso, que me imagino que entre más lo estudias, más te enamoras y más valoras nuestra biodiversidad colombiana, pero ¿qué hace falta para que la mayoría de los colombianos sintamos esto también? Yo digo que la mayoría ya lo sentimos. Yo creo que no es de números de personas. Yo creo que mucha gente, aunque puede que no sepan totalmente, lo sienten, ¿verdad? O sea, saben que sienten que vienen de donde son. La relación con la naturaleza es interesante y hay mucha conectividad ahí. Pero sí es verdad que el tema de la conciencia es fundamental. Y yo digo que siempre que voy a comunidades y a hablar con dirigentes en Colombia o aquí en Estados Unidos, hasta los más republicanos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que el Partido Republicano no cree en el cambio climático, postura del partido, ¿verdad? Que es el único partido en la OECD que no cree en el cambio climático como plataforma. Hasta gente de ese espacio en la política valoran la naturaleza. Es más, Nixon, que fue uno de los presidentes del Partido Republicano, fue el que creó la Administración de Protección Ambiental en los Estados Unidos, y Teddy Roosevelt, también republicano, creó los parques nacionales, ¿verdad? Entonces, los dirigentes políticos puede ser de cualquier sector, muchos de los que tienen ya conexión con lo local valoran estas riquezas naturales que tienen, saben lo que tienen, ¿verdad? Y es como tratar de cambiar poquito a poco el chip. Yo creo que es fundamental mostrarlo, el valor que tienen estos bosques, por ejemplo, como están, ¿verdad? Incentivar también, porque es muy difícil, ¿verdad? Incentivar también que los países donantes, por ejemplo, también valoren los bosques tropicales, porque no solamente el gobierno colombiano, los gobiernos locales que puedan administrar esto de una manera eficiente, porque pues como sabemos mucho más complejo, pero también es mostrar aquí a la gente con recursos que estos bosques tienen más valor no siendo cortados que siendo cortados, por ejemplo, por ganado o por agricultura extensiva, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la conciencia es fundamental y es poquito a poco, es a largo plazo, es generacional, ¿verdad? Eso no es de un día para otro, ¿verdad? Yo creo que sí se muestra, ¿verdad? Es generacional y es de equipo, pero también de decisiones individuales. Pero de eso vamos a ver más adelante porque yo sé que tú tienes algunas recomendaciones claras para que individualmente también nos comprometamos a disfrutar nuestras riquezas, pero también a cuidarlas. Isidoro, pero acaba de tocar el tema del cambio climático. En este podcast yo haré preguntas de temas que todos deberíamos conocer, pero que bueno, hay que reconocer que muchos no tenemos de pronto argumentos para hablarlo con toda la solidez o la riqueza intelectual como se debería. Entonces yo hago la tarea de hacerle preguntas a expertos para que nos ayuden a digerir y a masticar, como se dice, los temas, sobre todo que están en la agenda actual y que cualquier persona habitante de este mundo hoy debería conocer, y ese es el cambio climático. Defínenos y háblanos de la importancia de tener una dimensión clara de lo que es el cambio climático y de lo que el mundo está viviendo. Sí, yo creo que eso es fundamental. El cambio climático, también hablando de generaciones, ¿verdad? Yo creo que este es un podcast de largo plazo, de largo aliento, porque el cambio climático es un proceso de muchos años, ¿verdad? Es el cambio de la variabilidad climática en el mundo, ¿verdad? No es la temperatura, que yo creo que mucha gente pues confunde la temperatura
con el cambio climático, o sea, que un día está más caliente o más frío. Eso no es cambio climático. El cambio climático es un proceso de largo aliento donde las variabilidades del clima van cambiando poco a poco. O sea, el cambio climático como tal no para. O sea, el clima cambia siempre. Ahora, lo que está pasando hoy en día y desde hace 200 años, desde la revolución industrial, es que los niveles de dióxido de carbono han subido con tanta rapidez que está llevando a generar el efecto invernadero, que lo que hace es concentrar la energía de los rayos solares en nuestra atmósfera y por ende calentar el clima poquito a poco. Ahora, es tan variable esto y tan complejo, es de las ciencias más complejas que existen, ¿verdad? Que no se puede decir por certeza, por ejemplo, cuándo va a subir la temperatura por el cambio climático. Lo que sí se sabe es que está pasando. Desde hace 150 años se está midiendo la temperatura de manera rigurosa y se está viendo que ya hemos subido 1 grado Celsius en promedio la temperatura, que eso es muchísimo más rápido lo que usualmente ocurre, ¿verdad? Pero ¿eso tiene que ver con que se haya empezado a medir de mejores maneras o en realidad es una asociación directa con la revolución industrial? Bueno, esa es una gran pregunta y sí está ligado 100% a las emisiones de dióxido de carbono. Es más, hay modelos, por ejemplo, el campo de la paleoclimatología, que estudian las temperaturas en tiempos atrás, midiendo los niveles de dióxido de carbono en los terrenos, ¿verdad? Y así pueden medir los niveles de dióxido de carbono en el suelo y estimar la temperatura que existió anteriormente, ¿verdad? Es decir, con el conocimiento y las técnicas de hoy también se está yendo hacia atrás para ver que en Muchísimo. realidad medir el impacto del cambio. Miles, Ok. impresionante. La tecnología hoy en día nos lleva cientos de miles de años atrás. Es una cosa impresionante lo que los científicos en la paleoclimatología están desarrollando, haciendo modelos y pueden estimar, por ejemplo, el tema de las eras glaciales de una manera muy exacta. Es súper interesante eso y recomiendo a cualquier persona que esté interesado en el tema de la paleoclimatología puede estudiar, por ejemplo, yo fui a una charla recientemente al museo, bueno, no recientemente porque ya no hay charlas, pero como relativamente antes de que la pandemia ocurriera, en el Museo de Historia Natural Nacional de los Estados Unidos, donde un paleoclimatólogo estaba mostrando la evidencia de dióxido de carbono en el Ártico. Y él estaba diciendo que el Ártico anteriormente era mucho más caliente de lo que es hoy en día, ¿verdad? Que habían bosques subtropicales en el Ártico, ¿verdad? ¿Y cómo poder evidenciar eso? Porque hay fósiles de plantas en el subártico donde estudian las células de la planta y las células de las plantas tienen ciertos órganos que muestran que son como boquitas, ¿verdad? Y esas boquitas, entre más boquitas hay, menos dióxido de carbono hay Entre en más el ecosistema. boquitas, menos dióxido de Ajá, carbono. exactamente. Entonces, estudian estas plantas por cientos de miles de años, o sea, todavía existen hoy, y pueden evidenciar que anteriormente, cuando estas plantas existían en el Ártico, porque ya no, obviamente, pero sí hay fósiles, significaba que habían grandes niveles, concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, y por ende estas plantas tenían pocos números de estas aperturas en las células, ¿verdad? Es súper interesante las evidencias que la ciencia está mostrando hoy en día que correlaciona los gases de efecto invernadero con el incremento a la temperatura. No, estamos aprendiendo un montón. Ya yo anoté paleoclimatología para seguir explorándolo, porque es que alrededor del cambio climático sí que también hay conceptos que nos ayudan a entenderlo mejor. Este es uno de ellos, súper interesante. Pero ya que tocaste el tema de plantas y el tema de emisión de gases, habrá muchas causas para que hayamos llegado a esto, ¿no? También formas de ir afectando y acabando, pues, de alguna manera con el medio ambiente y llegando a esto que se llama el cambio climático. Hay muchos, pero hablemos del efecto de la proteína animal o del consumo de animales en estas consecuencias del cambio climático. Sí, pues la proteína animal como tal ha sido de las grandes causas de las emisiones de carbono en los últimos 50 años, ¿verdad? Y especialmente en
Latinoamérica y otras áreas de los trópicos, pero central en Latinoamérica. O sea, el fenómeno del desarrollo de proteínas animales, la industria de la proteína animal, ha sido grandes causas de la deforestación y por ende de los gases de efecto invernadero que se terminan saliendo de los suelos y de los bosques que son deforestados. Por ejemplo, o sea, doy un ejemplo así breve. En Colombia, hoy en día, casi 80, de 70 a 80% de su deforestación es a causa del ganado. Y del sector de la agricultura y cambio del uso del suelo es aproximadamente, o sea, hace más del 50% de las emisiones de carbono de Colombia. Lo mismo con Brasil o con Perú o con muchos países de nuestra región. La mayor causa de emisiones de carbono de nuestros países es el cambio del uso de suelo por la deforestación y dentro de ese sector el cambio del uso del suelo por pastizales para el ganado y la ganadería como tal de grandes extensiones es la mayor causa de esa deforestación. Entonces, cálculos así no tan rigurosos, pero uno puede decir que las emisiones que son causadas por la deforestación a nivel global es entre 10 o 20%, ¿verdad? Y más de la mitad de la deforestación de los bosques tropicales es en Sudamérica, o sea, es en Brasil más que nada, pero Colombia también, Perú también, Bolivia también. Bolivia ha tenido un gran disparo en su deforestación en años recientes. Nuestros países están conscientes de eso, Isidoro. Tú que pues a nivel ciencia, ¿qué tanto le están llegando a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes esta información para tomar medidas? Yo sí sé que están conscientes, o sea, tienen el conocimiento. La cosa es que es un tema extremadamente complejo, o sea, especialmente pues teniendo en cuenta lo remoto que son estas áreas. O sea, por ejemplo, la Amazonía colombiana, mucha gente no sabe. Los departamentos de la Amazonía colombiana o del bioma amazónico, que también incluirían ciertas áreas de bichada, que ya se convierten en llanos orientales, pero ciertas áreas de bichada hace parte del bioma amazónico, es casi la mitad de nuestro país. La mitad del país es Amazonía y es gigante. O sea, grandes extensiones con un mínimo número de gente, o sea, y lo mismo pasa en los otros países. Entre 60 y 80% de Brasil es Amazonia. El punto es que la mayoría del país es amazónico, pero o sea, las grandes urbes no están ahí y los centros de control de la administración pública tampoco se encuentran ahí. El tema de la fiscalización, yo sé que están con total seguridad, saben de la problemática, de lo ligado también que está a corrientes del crimen organizado. Por ejemplo, la deforestación está ciertamente ligada con el crimen organizado y pues es un tema muy complejo, ¿verdad? He visto que sobre este tema, que es complejo como lo dices y que nos has mencionado varios puntos, he leído algo que has escrito recientemente y me llamó la atención, que habla de la importancia de un diálogo entre lo local y lo internacional. Porque pues si bien en Latinoamérica tenemos algunos retos y desafíos, ya hay otros países pues que científicamente los están estudiando y este diálogo llevaría a que se puedan tomar decisiones adecuadas. Pero una persona como tú, que tiene estudios en biología, en zoología, en ciencias políticas, ¿cómo estás viendo tú que se están dando estos diálogos entre saberes y entre países? Sí, bueno, estamos en un momento crítico para las negociaciones del cambio climático y de biodiversidad. O sea, una cosa que no hemos mencionado en esta conversación es el tema de la biodiversidad, porque pues mucha gente conectamos cambio climático con biodiversidad, lo cual son dos temas separados, obviamente interconectados, pero no solamente es una crisis de cambio climático, es una crisis de biodiversidad. O sea, el ser humano está acabando con la biodiversidad del planeta de manera muy rápida. La gran mayoría de las especies animales están en estado crítico. La biomasa de las especies, o sea, el número, no de especies solamente, pero el número de animales salvajes que existen en el mundo está bajando de manera rapidísima, o sea, está en un estado crítico.
De aquí viene la sostenibilidad biocultural de la que también te has referido en ciertos artículos. También, así es. Entonces, lo que yo trabajo, ¿verdad? Es apoyar a procesos bioculturales de conservación. O sea, la apuesta de mía y de mi organización, Amazon Conservation Team, es que las comunidades locales, los pueblos indígenas, son los que tienen la solución más efectiva para la conservación de los bosques. 5%, una estadística que se dice mucho pues, en nuestros círculos de conservación es que 5% de la tierra, del territorio a nivel global está en las manos de los pueblos indígenas, pero dentro de ese 5% se encuentra 80% de la biodiversidad. Entonces, el rol de los pueblos indígenas es fundamental, de las comunidades locales también, en la protección de estos ecosistemas. La apuesta nuestra es que si las comunidades indígenas, los pueblos indígenas tienen gobernanza efectiva, tienen procesos para tomar decisiones de una manera concreta, pueden administrar sus territorios, tener tenencia a la tierra colectiva, pueden proteger los bosques tropicales mejor que los científicos, mejor que cualquier persona. Entonces, de ahí se trata el diálogo biocultural, porque de eso se trata. La conservación biocultural no solamente conservar la biodiversidad, pero la misma es aportar a la protección de las culturas ancestrales, que son los que mejor pueden gestionar y manejar los territorios desde milenios, ¿verdad? Entonces, de ahí se trata. Y pienso que estos retos y estas posibilidades de acompañar a las comunidades ancestrales, toda esta, digamos, información social y cultural que ya estaba en la agenda incluso de nuestros países latinoamericanos, que ponía en la conciencia ambiental y la reconexión y el cuidado de la naturaleza como una prioridad. Pero llega este 2020, Isidoro, llega este 2020 transformador, retador, desafiante y nos impone una nueva agenda, ¿no? Bueno, dicen también, han dicho que vamos a, después de cuidarnos y de encontrar la forma de que la pandemia, de que el COVID deje de ser una amenaza, la agenda inmediatamente siguiente es volvamos a la agenda del cambio climático, aunque pues potencias lo nieguen, pero la mayoría del mundo está de acuerdo en que tenemos que trabajar por esto. Pero ¿cómo crees tú que queda con el COVID esta agenda, estos procesos? ¿Ves qué puede pasar? Sí, o sea, lo que viene va a ser duro, ¿verdad? O sea, estaba leyendo hoy las economías en Sudamérica, por ejemplo, el Producto Interno Bruto va a bajar este año en promedio 9,4%, o sea, casi 10% del Producto Interno Bruto este año, y recuperarse de esta crisis va a tomar tiempo, ¿verdad? Y esto es Latinoamérica y a Sudamérica en especial le ha pegado duro esto. Brasil, por ejemplo, Perú per cápita ha sido los más afectados. Colombia están entre los 10 países más afectados en casos por el virus. Es bien un tema complejo. Esperemos que la agenda del cambio climático no pierda protagonismo, pero es potencialmente que eso ocurra. Va a ser desastroso, obviamente, porque el cambio climático, los efectos pues, cumulativos van a ser mucho mayor a lo que el COVID-19 ha generado. Ahora, yo he estado escribiendo sobre esto y este ángulo es súper importante, que la mayoría de los virus vienen del cambio del uso del suelo. O sea, donde hay más biodiversidad, a la misma vez hay mayor potencial que exista mayor tipo de virus, ¿verdad? Entonces, una manera en que se está transformando esa narrativa para la protección de los bosques es que si queremos no tener pandemias como esta otra vez, ¿verdad? Que es poco probable, o sea, yo soy un poco pesimista de que estamos entrando como en una generación de enfermedades a causa de la manera en que el ser humano ha tratado el medio ambiente. No podemos deforestar, no podemos acabar con nuestra naturaleza. La Amazonia, por ejemplo, tiene gran potencial de ser un ecosistema con vectores para virus que son pues, potencialmente terribles para la humanidad. Muchos virus están saliendo de la Amazonia, lo mismo del Darién, por ejemplo, que es un bosque tropical, el último bosque tropical que queda entre Panamá y Colombia,
donde la carretera panamericana no cruza. Ahí, por ejemplo, han habido evidencia de virus surgiendo. Entonces, fundamental, yo creo que la gente entienda que, por ejemplo, el tema de los murciélagos en la provincia de Yunnan, en China, que es un bosque tropical, es de los últimos bosques tropicales en China, que son de esa provincia en el sur, con la frontera con Vietnam, que son áreas montañosas, boscosas, donde las comunidades son relativamente rurales. Interesantemente, muchas de estas comunidades tienen los anticuerpos para el coronavirus. O sea, se ha visto que estas comunidades pues comen ciertos animales salvajes que pues son parte de la dieta tradicional. Ahora, cuando se transporta a una ciudad algunas especies del tráfico ilegal, ¿verdad? En la ciudad ya en regiones mucho más urbanas en el sur de China y se transfiere el virus a otras especies de animales en los mercados. Ahí es donde empiezan a surgir estos tipos de pandemia y, como digo, desafortunadamente si seguimos destruyendo nuestra naturaleza, potencialmente vamos a ver muchos más tipos de virus complejos donde no tenemos una solución ya desarrollada. Y creo que justamente esa posibilidad o ese deseo de no querer ver más virus complejos, porque toda esta generación que hemos vivido esta pandemia y que la hemos padecido, pues creo que si nos preguntan, ¿quieres hacer algo para que no se repite? Creo que todos diríamos, sí, yo hago algo. Y en ese orden hay dos caminos, ¿no? El camino de los gobiernos, de los estados, y tiene que ver con creación de políticas públicas verdes, toda esa dinámica, pues estatal o de organizacional, pero individualmente, desde nuestra cotidianidad, desde nuestros pequeños actos, hay cosas que podemos hacer, podemos tener compromisos individuales. Y ahí es donde yo te quiero preguntar, tú hablas también de forma muy concreta de un ADN de la sostenibilidad y la conservación. Agreguémosle a ese ADN o a esa forma de vida, ¿qué compromisos individuales podemos tener para nosotros también reducir emisiones de carbono desde nuestros hábitos cotidianos o diarios, además de pues evitar carnes rojas? ¿Qué otros ves que pueden sumarse a este propósito? De las cosas más importantes, y lo he dicho desde siempre, es el tema de las carnes rojas, es fundamental. O sea, yo creo que eso es de las cosas más pragmáticas, ¿verdad? Que la mayoría de la gente puede hacer. Y especialmente en Latinoamérica, donde las carnes originan en estas áreas, ¿verdad? El tema de la cadena de suministro no es tan clara. Muchas originan en áreas de deforestación, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental para los ciudadanos de la región entender que la carne roja es crítica en esta lucha contra el cambio climático, en contra de las pandemias también, porque pues en las fronteras de deforestación es donde entran estos virus por el ganado o por algún mamífero doméstico, que usualmente pues es ganado o porcino o lo que sea, pero eso es fundamental. Las otras cosas son el tema del agua. El agua, estamos entrando en unas décadas críticas para la sostenibilidad del agua, ¿verdad? O sea, cada vez más secos. Y esto es el cambio climático, ¿verdad? Que empiezan a generarse condiciones climáticas mucho más volátiles, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre son sequías mucho más largas, tiempos de lluvia mucho más fuertes, y los sistemas del ser humano que se han creado por siglos no pueden sostener este cambio tan abrupto en la manera en que se está comportando el clima. Isidoro, aquí a la mesa llegan unas preguntas de personas que nos elevan sus preguntas, sus peticiones o sus inquietudes respecto a los temas de los que hablamos. Y no puedo, te interrumpo porque no puedo dejar de leer esta pregunta que hacen, que es a propósito del tema del agua. Nos dice la persona que nos envía la pregunta. Se escucha mucho que uno de los grandes beneficios de un estilo de vida a base de plantas es el ahorro de agua. Pero ¿acaso el agua no es un recurso renovable? ¿Qué le respondes? Pues el agua como tal no es un recurso renovable así como lo entendemos, ¿verdad? Que fácilmente el agua se puede filtrar o reutilizar de una manera simple, es muy costoso filtrar el agua, limpiarla, y para los sistemas, la infraestructura que existe hoy en día
no se puede reutilizar el agua de manera sostenible. O sea, estamos utilizando mucho más agua de lo que está entrando de vuelta. El agua se está yendo a los ríos con erosión, con productos agrícolas, entrando al océano. O sea, el agua no es tan simple como decir que el agua se regenera. Y también es crítico aquí el tema de los ecosistemas, porque los ecosistemas son los que al fin y al cabo tienen la mayor potencialidad en regenerar estos sistemas hídricos que cada vez están más degradados. Y si seguimos deforestando, si seguimos degradando nuestros bosques, la sostenibilidad de los sistemas hídricos no van a poder sostener los niveles de agua limpia necesarias para una población urbana creciente, ¿verdad? Que también eso es fundamental. Entonces, no es tan simple como decir que el agua es un recurso renovable, porque estamos en este momento de cambio climático y los ecosistemas están cambiando. O sea, la Amazonia, por ejemplo, tiene la potencialidad de convertirse. Hay un tema en inglés que se llama el tipping point, ¿verdad? Un famoso tipping point de la Amazonia, que si seguimos deforestando la Amazonia, sus sistemas naturales ecosistémicos van a convulsionar y se está volviendo desértico. Por ejemplo, mucha gente no sabe esto, La Guajira antes era bosque, y cuando los españoles llegaron a La Guajira, eso era un bosque seco, Nuestra ¿verdad? Guajira, Nuestra Guajira, nuestro sí, desierto era bosque. nuestras dunas, ¿verdad? Obviamente era un bosque seco tropical, ¿verdad? Era un bosque, pero era bosque, ¿verdad? Y ahora mira cómo está, porque el ser humano ha degradado los ecosistemas. La Guajira fue un ejemplo perfecto de lo que siglos de alteración a nuestro territorio hace para los sistemas hídricos. O sea, ya ahora Una mismo, realidad que todos podemos ver. sí, la Guajira cuando los españoles llegaron tenía recursos naturales mucho más ricos, los sistemas hídricos más abundantes, y hoy en día ya es desierto y crisis de agua en la Guajira. Entonces, no es tan simple como que se puede recuperar el agua. O sea, es mucho más costoso, y lo que estamos viendo es que el cambio climático genera estos puntos críticos a los ecosistemas, estos tipping points que convulsionan a los sistemas naturales y terminan transformando el ecosistema. O sea, la Amazonía, por ejemplo, en la región, no quiero alargar mucho esto, pero la Amazonía en el sur, ya en la frontera entre Bolivia y Brasil, el estado de Mato Grosso, Santa Cruz en Bolivia, por ejemplo, eso ya se está volviendo sabana, se está sabanizando. Ya no es bosque tropical como tal, no es la Amazonia típica como la colombiana en la trifrontera entre Perú y Brasil, que es el bosque romántico que todos idealizamos, pero la Amazonía en el sur, ya tirando hacia Bolivia y Brasil, se está volviendo sabana. Entonces, estamos viendo en nuestras generaciones estos efectos de los ecosistemas, lo que le hace al agua, y por ende en esa área hay unas sequías grandes, ¿verdad? La deforestación entonces genera mayor potencialidad, probabilidad para incendios, y lo que pasa hoy en día con los incendios a causa de la pérdida del agua, ¿verdad? En los ecosistemas. No es tan simple, lo dijiste, creo que a partir de ahora, y eso que el tema del cuidado del agua ya llevaba unos años, ¿no? Llevaba, creo que desde el siglo pasado ya estábamos hablando, desde finales del siglo XX estábamos hablando de que había que cuidar el agua, que el agua había que ahorrar agua. Creo que estaba un poco más instalado, pero tú nos acabas de reafirmar que efectivamente no es tan simple y lo que genera el agotamiento del agua y el desperdicio tiene un impacto muy grave. Entonces creo que nos vamos con un compromiso más. Pero hablando de compromisos, leo la segunda pregunta que dicen, si pudieras decirnos solo uno, ¿cuál sería la forma en que más podríamos contribuir al planeta? Creo que ya le sé la respuesta, pero bueno, ¿cuál crees tú? ¿Cuál nos propones? Para todos nosotros, o sea, el colectivo, es parar de comer carne roja con tanta regularidad. Si le bajaríamos a eso, eso es fundamental. O si no, cortar totalmente eso. Y conectamos eso con la tercera pregunta para que puedas continuar complementándola. Porque claro, a la opción de ir reduciendo el consumo de carne roja va llevando a una tendencia de alimentación a base de plantas. La pregunta es
sí tiene un impacto significativo empezar a tener una dieta a base de plantas. Sí, o sea, eso cambia totalmente el chip de la cadena de suministro. También el tema de lo local es fundamental, o sea, porque hay que valorar lo local, los productos locales también. Yo creo que eso también se debe enfatizar un poco. Pero sí, o sea, el cambio sería dramático en los sistemas del clima, esos sistemas ecosistémicos, ¿verdad? Eso se notaría inmediatamente, porque es que eso también es súper chévere, los bosques se regeneran, se recuperan, o sea, ese es el potencial, no es como que se deforestaron y ya, los ecosistemas no vuelven a ser. Los bosques, la naturaleza tiene ese potencial en regenerarse, en recuperarse y de manera muy rápida. ¿Verdad? La cosa es que le estamos dando duro, no le estamos dando tiempo a esa recuperación. Yo creo que es solamente darle el tiempo a la naturaleza, darle tiempo a los animales, a la biodiversidad, a que se recuperen, porque sí se puede recuperar. Claro, y eso lleva a que ahí tengamos una relación más consciente de que lo que consumimos tiene un impacto y que asimismo los cambios que hacemos van teniendo impacto. Isidoro, pero acá hay una sección que es de predespedida, que va a quedar un poco de pronto, digamos, hace parte de que sea improvisada tu respuesta. Y es la recomendación del invitado. Si tú le pudieras hacer ahora a las personas que nos están oyendo una recomendación de algo que estás leyendo, que te está gustando, que te ha funcionado, algún cambio que hayas hecho, ¿qué recomendación les dejarías tú? Claro, bueno, yo creo que les recomiendo, como dije al comienzo, que busquen a Elinor Ostrom, Elinor Ostrom. Estudienla, estudien los temas que ella ha escrito sobre los bienes comunes, porque ahí está en verdad mucho de la evidencia, ¿verdad? De que las comunidades locales pueden conservar mejor que cualquier entidad los bosques. No la he leído hace un tiempo, pero recomiendo que la estudien, que puedan leer Governing the Commons, ¿verdad? Gobernar a los comunes, se llama el libro, uno de los más importantes. Yo suscribo esa recomendación porque recientemente estudiando ciencias del comportamiento he leído algunas obras y efectivamente nos ayuda a pensar diferente en la cooperación y en la forma en la que nos relacionamos en las comunidades. Me Sí, uno a esa recomendación y ahora viene la mía. Y la mía tiene todo que ver con esta invitación y con esta conciencia que nos ha ayudado a tener. Y es algo que yo empezaba a hacer unos meses y creo que alguien que también esté en este camino de querer aportar algo y es bautizar los lunes sin carne roja. Entonces, a mí me funciona ponerle etiquetas a los días. Para mí tal día tiene su principio, su fin, su estilo y pienso en el lunes y sé que ya va a ser el día sin carne y lo voy preparando. Ya yo dejé de comer carne roja hace mucho tiempo, pero hice un cambio paulatino. Entonces les comento que me funcionó en su momento. Era un día a la semana en el que la eliminé y luego vamos, porque claro, los cambios no son tampoco temas de la noche a la mañana y deben ser también conscientes. Entonces, cuando van bautizando un día a la semana o una comida del día, cambiando hábitos, al final los cambios de un momento a otro, sin uno darse cuenta, ya hacen parte de la vida y de la cotidianidad, de la vida diaria. sí, y quiero agregar una cosa que es también fundamental, es que también seamos activos en el tema ambiental con nuestros gobernantes, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Como también un poco idealista, pero tratar de poner en el gobierno gente que valore la naturaleza, que crean el cambio climático, eso también es súper importante, que podamos tener gente con esos valores en el gobierno. Entonces, los votos, ¿verdad? También es fundamental. Ahora, como digo, la carne roja es crucial, ¿verdad, Alicia? Como tú dices. Pero me uno también a esto que dices y es, bueno, desde mi vocación como politóloga y desde la conciencia que tengo de que todos somos seres políticos, es interesante esto porque muchas veces las personas no tienen argumentos para decidir su voto o para elegir qué candidato o qué opción le gusta más y se van o nos vamos por temas emocionales. Pero este tema ambiental es un derrotero muy útil a la hora de elegir a quién estamos apoyando o qué causa estamos apoyando. Esta es otra manera también muy sencilla de aportar de forma individual, es cierto. Isidoro, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alicia. Gracias por la invitación y les deseo lo mejor en este podcast. Muy emocionado en escucharlos.
Hemos aprendido mucho contigo. Nos has hecho una introducción a muchos temas y seguramente yo me voy con una lista de temas a seguir explorando, a seguir buscando, porque también afortunadamente esta pandemia nos da más tiempo y nos ha conectado mucho con la tecnología. Entonces, todos estos temas que nos fuiste mencionando es cuestión de googlearlos, explorarlos y complementarlos, y nos vamos volviendo de una manera tranquila, también paulatina, en expertos, porque no, también en temas ambientales y de cuidado de la naturaleza y relación con ella. Muchas gracias, Isidoro. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanus Foods. Síguenos en Instagram como @sanusfoods. Si te gustó el contenido, por favor comparte este podcast para que la comunidad a base de plantas siga creciendo. Estamos cambiando al mundo un pequeño paso a la vez.